Curso de Análisis 2, Profesorado de Matemática en Semipresencial, profesor Jorge Brisset. Tema: sucesiones de funciones. Presentación. Definiremos las sucesiones de funciones y brindaremos un ejemplo. Se dará la definición de convergencia puntual y uniforme. También veremos la demostración del criterio supremo, directo y recíproco. Enunciaremos los teoremas de la conservación de la continuidad, derivabilidad e integrabilidad, ejemplificando los mismos. Por último, realizaremos el estudio de la convergencia puntual y uniforme de una sucesión de funciones. Definición. Una sucesión de funciones es una función cuyo dominio son los naturales y el codominio son un conjunto de funciones. Vale aclarar que en el dominio puede ser un conjunto D formado por los naturales a partir de un n sub 0. Veamos un ejemplo. Sea f sub n del intervalo cerrado 0, 1 en R, tal que f sub n de x es igual a x a la n. Si observamos aquí en este gráfico, podemos observar que si x es igual a 0, las imágenes toman valor 0 para todo natural. Eso quiere decir que la sucesión converge a 0. En el caso de que x pertenezca al intervalo abierto 0, 1, las imágenes de las sucesiones tienden a 0, por lo tanto, la sucesión converge a 0. En el caso de que x sea igual a 1, las imágenes de las sucesiones toman valor 1 para todo natural. Eso quiere decir que la sucesión converge a 1. Luego de ver la definición de sucesión de funciones, nos va a interesar trabajar con aquellas que tengan un dominio común en el conjunto de los números reales. Como ejemplo, vamos a considerar la siguiente sucesión de función definida f sub n de 0, 1 en R, tal que f sub n de x es igual a x a la n. Ahora vamos a ver algunas gráficas de esta sucesión cuando n vale 1, cuando n vale 4 y cuando n vale 8. Siguiendo la idea anterior, vamos a visualizar desde n igual 0 hasta n igual 10 nuestra sucesión de funciones en un solo gráfico para ir viendo el comportamiento de la misma. Podemos observar que a medida que la n se va haciendo cada vez mayor, las representaciones gráficas de dicha sucesión se van apretando hacia la recta x igual a 1. Podemos observar que para cada x real del dominio, podemos construir una sucesión cuyos elementos son las imágenes del x en cada una de las f sub n. Para visualizar lo anterior, nos construiremos unas tablas de valores, fijando dos valores distintos de la x cualesquiera en el intervalo 0, 1. Además de ello, vamos a representar las gráficas con x igual un cuarto y con x igual un medio. En esta imagen podemos ver la función cuando x vale un cuarto, y vemos a medida que va aumentando la n, las imágenes van tendiendo a 0. Y lo podemos visualizar que cuando n tiende a infinito, 1 sobre 4 a la n, eso tiende a 0, es 0. Bueno, mismo comentario hecho por las compañeras, en este caso cambiamos la x, vale un medio, y bueno, analizando la tabla de valores y viendo que a medida que la n tiende a infinito, las imágenes van tendiendo a 0. Entonces, con estas tablas de valores pudimos observar que las imágenes tienden a 0 a medida que la n se hace cada vez mayor. No tenemos interés en el dominio común que puedan tener esas f sub n, sino en el subconjunto de este para cuyos elementos de la sucesión real convergen. Y a ese subconjunto lo vamos a llamar S. Esto nos permite definir un nuevo objeto matemático que llamaremos función límite puntual. La misma se obtiene fijando la variable x y haciendo el paso al límite con n tendiendo más infinito, es decir, f de s en R dada por f de x igual al límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito. Bueno, también podemos definir convergencia puntual. Decimos que f sub n converge puntualmente a f en S si solo si para cualquier x que pertenezca a S y para cualquier epsilon mayor que 0 podemos encontrar un natural n sub 0 tal que para todo n mayor o igual que S natural se cumple que la diferencia entre f sub n de x menos f de x es menor que epsilon, es decir, es tan chica como uno quiere. Bueno, mostraremos esto a partir del siguiente video.
Bueno, como veníamos viendo anteriormente en las gráficas y en la tabla de valores, al considerar una x cualquiera en el intervalo 0, 1, por ejemplo, un cuarto. Observamos que al tomar la x, el valor 1/4, las imágenes de esa x en cada una de las f, por ejemplo en f1, en f2, las imágenes van tendiendo a 0. ¿Esto pasa lo mismo con otra x, Ana, del intervalo? Y bueno, en el 1 medio también podemos ver que si nosotros queremos encontrar todas las imágenes, también para f1 tenemos esta imagen y a medida que la n va aumentando, cada vez las imágenes también se van haciendo 0. Y eso va pasando, no importa cuál vaya siendo el x en el intervalo 0, 1. O sea que si tomo 3/4, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo. Exactamente. Sí, vamos a encontrar que la imagen en 3/4 va a tener este valorcito por acá, pero a medida que las n van aumentando, sus imágenes también van tendiendo a 0. Bueno, esto nos permite definir lo que anteriormente vimos, la función límite puntual para nuestro ejemplo. Que para el caso que estamos trabajando en el intervalo 0, 1, esa límite puntual queda definida de la siguiente manera. Que es la que llamamos anteriormente función límite puntual, de la siguiente manera. Es 0 para cualquier x entre 0 y 1. ¿Qué pasa en 0, Ana? La función es 0. Está. ¿Y en 1? Bueno, en 1 todas las funciones al quedar 1 a la n, no importa cuál sea el n, siempre el valor funcional es 1. Entonces acá... Entonces acá es 0 cerrado. Perfecto. También podemos definir que es 1 si la x es igual a 1. Entonces acá agregaríamos. Y acá queda definida visualmente en naranja cuál es nuestra función límite puntual. Creo que tendríamos que decir algo del dominio, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería todo el intervalo cerrado 0, 1. O sea que el dominio sería el intervalo cerrado 0. Perfecto. Ahora que tenemos definida nuestra función límite puntual, podemos ver que todas las funciones de nuestra sucesión eran funciones continuas. En cambio, nuestra función límite puntual no lo es, donde en 1 por izquierda presenta una discontinuidad. Eso parece que nos está llevando a preguntarnos en qué condiciones esta familia de funciones le transmitirá a nuestra función límite puntual, por ejemplo, la propiedad de continuidad. Bueno, eso nos induce a pensar que hay algún otro concepto matemático más fuerte que necesitaríamos exigirle para que se pueda trasladar, heredar la propiedad de continuidad. Tal vez no solo la continuidad, ¿no? Por ejemplo, la derivabilidad, la integrabilidad, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, este hecho entonces nos muestra que si bien todas las funciones de la sucesión son continuas, la función límite puntual no lo es. Es decir, no se conserva la continuidad. Para eso estamos necesitando un concepto de convergencia más exigente, que es el de convergencia uniforme. Decimos que una sucesión de funciones f sub n converge uniformemente a f en S, si solo si para todo f lo mayor que 0, existe n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor o igual a Sn sub 0 y para cualquier x perteneciente a S, se cumple que la diferencia entre f sub n de x y f de x, es decir, la diferencia entre la sucesión y la función límite puntual, se hace tan chica como uno quiere. Bueno, como bien dijeron Joan y Ana, la convergencia uniforme es muy importante para que la función límite puntual pueda conservar algunas propiedades. Es por ello que nos es de sumo interés conocer algún método relativamente sencillo para poder estudiar la convergencia uniforme de una sucesión de funciones. Es por eso que veremos la demostración del criterio del supremo, cuyo enunciado es que una sucesión de funciones f sub n converge uniformemente en S a una función f si y solo si el límite, cuando n tiende a infinito, de E sub n es 0. ¿Quién es E sub n? Bueno, ahí está definida. Es el supremo del conjunto definido por la diferencia del valor absoluto entre f sub n de x y la función límite puntual. Evidentemente, los x que vamos a estar interesados son los del conjunto S, que ya lo definió Joan. Evidentemente esto marca la necesidad de la existencia de este supremo.
cosa que veremos en la demostración. Vamos a arrancar demostrando el directo. Vamos a suponer, en este caso, que la sucesión de funciones converge uniformemente a una función f. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, por definición, que dado un epsilon mayor que 0, existe un p natural tal que a partir de todos los naturales mayores que p, y para todos los x de S, bueno, se tiene que el valor absoluto de f sub n de x menos f de x es menor, bueno, y acá vamos a elegir convenientemente epsilon entre 2. Pero después veremos que en realidad nos sirve cualquier cantidad menor que epsilon. Ya veremos por qué. En definitiva, al considerar esa condicionante, tenemos que el conjunto formado, el que hemos venido trabajando, por f, el valor absoluto de f sub n de x menos f de x con los x pertenecientes a S, está acotado superiormente por epsilon entre 2. ¿Qué acabamos de hacer? Bueno, acabamos de probar la existencia del supremo de ese conjunto, es decir, ya lo podemos mencionar, ya podemos hablar de ese supremo. ¿Qué pasa? Ese supremo, por definición de supremo, es menor o igual que epsilon entre 2, pero a su vez, epsilon entre 2 es menor que epsilon. En definitiva, se cumple que, dado un epsilon mayor que 0, existe un natural tal que a partir de ese natural, E sub n es menor que epsilon. Y en definitiva, lo que estamos viendo aquí no es más ni menos que la definición de límite. Por lo tanto, implica que el límite de sub n es igual a 0, que era lo que queríamos probar. Recíprocamente, es decir, demostremos ahora el recíproco, supongamos, vamos a empezar ahora con lo que terminamos concluyendo en el directo, bueno, arrancamos ahora, porque suponemos que el límite de E sub n es 0. Entonces, por definición, implica a lo que llegamos recién, a que dado un epsilon mayor que 0, existe un p perteneciente a n, tal que para todos los naturales mayores que ese p, E sub n es menor que epsilon. Bueno, pero ya sabemos nosotros quién es E sub n. Entonces, utilizando esa igualdad, en definitiva tenemos que para todo natural más grande que p y para todo x de S, el valor absoluto de f de n sub x menos f de x es menor que epsilon. Y si lo miramos con cariño, lo que está aquí es la definición de convergencia uniforme. Por lo tanto, podemos concluir que la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente a f en S, lo que concluye la demostración. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo sobre el uso del criterio del supremo en sucesiones de funciones. Nos vamos a considerar las sucesiones de funciones f sub n definida por f sub n de x igual a x a la n, donde a cada n natural le corresponde una función f sub n con dominio el intervalo cerrado 0a incluido en el 0,1. Estudiaremos la convergencia uniforme de f sub n en el 0a cerrado utilizando el criterio del supremo. ¿Qué dice el criterio? Si el límite de e sub n cuando n tiende a infinito es 0, con e sub n el supremo del valor absoluto de la diferencia entre f sub n de x y f de x, donde f es la función límite puntual, f sub n converge uniformemente a f. En nuestro ejemplo, nuestra f sub n de x es igual a x a la n. Sabemos que f sub n converge puntualmente a f en el 0a cerrado, siendo f la función nula. Y sabemos que f sub n de x es mayor que 0, ya que x pertenece al intervalo cerrado 0a incluido en el 0,1 y n natural. De estas tres cuestiones, nuestro e sub n es el supremo de f sub n de x. Antes de seguir estudiando la convergencia uniforme, debemos estudiar la existencia del supremo y ver las siguientes cuestiones. Por ejemplo, f sub n es continua en los reales, entonces f sub n va a ser continua en el intervalo cerrado 0a. A su vez, f sub n está definida en el intervalo cerrado 0a,
Entonces, de estas dos cosas, y por el teorema de Weierstrass, f sub n tiene máximo y mínimo. A su vez, f sub n es creciente, lo cual se puede probar fácilmente probando que f sub n es mayor que f sub n menos 1. Si solo si x a la n es mayor que x a la n menos 1, como n es natural, es fácil probar que n mayor que n menos 1. Entonces, nuestra f sub n tiene máximo y a su vez es creciente, entonces el máximo se va a presentar en el extremo superior del intervalo. Pero x pertenece al 0a cerrado, incluido en el 0,1, entonces en x igual a se presenta dicho máximo. Para encontrar el supremo de f sub n, lo que tenemos que hacer es f sub n de a, que es igual a la n. A la n va a ser el supremo de f sub n. Veamos el siguiente video que nos muestra cómo se comporta f sub n cuando hacemos variar n en el conjunto de los naturales, donde se puede observar perfectamente que es continua y que está acotada. Una vez tenemos el supremo de f sub n, lo que nos queda es calcular su límite. El límite del supremo de f sub n de x cuando n tiende a infinito es igual al límite de a la n cuando n tiende a infinito. Tenemos a entre 0 y 1 y n tendiendo a infinito, entonces el límite de a la n es igual a 0. Como el límite del supremo de f sub n de x es 0 por el criterio del supremo, decimos que f sub n converge uniformemente a f en el intervalo cerrado 0a incluido en el 0,1, siendo f la función nula. La convergencia uniforme preserva la continuidad, derivabilidad e integrabilidad. Veamos ahora los teoremas que avalan dicha afirmación. Teorema de conservación de la continuidad. Si tengo una sucesión de funciones f sub n que converge uniformemente en un conjunto S y cada f sub n es continua en un punto A de dicho conjunto, entonces la función límite puntual será continua en dicho punto. Presentamos las hipótesis y tesis del teorema y vayamos a un ejemplo. Tenemos la sucesión de funciones f sub n de x igual a x a la n, definida en el intervalo semiabierto en 1. Ya sabemos que en dicho intervalo f sub n converge uniformemente a la función f, siendo f la función nula. Para todo n, f sub n es continua en un punto A del intervalo 0,1, entonces por el teorema de conservación de la continuidad, la función límite puntual también será continua en dicho punto. Observaciones. Este teorema se utiliza muchas veces para demostrar la no convergencia uniforme de una sucesión de funciones trabajando con su contrarrecíproco, como vemos en el ejemplo. Seguimos trabajando con la sucesión de funciones f sub n de x igual a x a la n, pero ahora definida en intervalos cerrados 0,1. Ya vimos que converge puntualmente a la función f, siendo f de x 1 si x es 1 y 0 en otro caso. Para todo n, f sub n es continua en todo punto A del intervalo 0,1. Pero la función límite puntual no es continua en el intervalo 0,1, ya que en 1 presenta una discontinuidad. Por lo tanto, aplicando el contrarrecíproco del teorema de la conservación de la continuidad, la sucesión de funciones f sub n no converge uniformemente en este intervalo a la función f. Otra observación es que la convergencia uniforme es una condición suficiente pero no necesaria, ya que puede ocurrir que la límite puntual sea continua aún no habiendo convergencia uniforme. Teorema de conservación de la integrabilidad Riemann. Sea f sub n una sucesión de funciones del intervalo AB cerrado en los reales, es Riemann integrable en dicho intervalo y además la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente a la función f, entonces se cumple que la función f es Riemann integrable en dicho intervalo, que la integral desde A hasta x de la sucesión de funciones converge uniformemente en dicho intervalo a la integral de ax de la límite puntual, y que el límite de la integral de AB de la sucesión de funciones es igual a la integral desde A hasta B del límite de la sucesión de funciones, siendo esta última la integral de la límite puntual. Veamos un ejemplo.
tenemos nuevamente la asociación de funciones f sub n de x igual a x a la n, ahora definida en el intervalo cerrado 0b que está incluido en el semiabierto 0,1. Para todo n, f sub n es Riemann integrable en dicho intervalo, y además la asociación de funciones f sub n converge uniformemente en dicho intervalo a la función f, que es la función nula. Por teorema de la conservación de la integrabilidad, se cumple que la función f, la límite puntual, es Riemann integrable en dicho intervalo, lo cual es cierto porque es la función nula constante y por lo tanto Riemann integrable. Luego, la integral de 0 a x de la asociación de funciones en este caso es x a la n más 1 sobre n más 1. Y la integral de la límite puntual, en este caso de 0 a x, es 0. Se prueba fácilmente que la primera integral converge uniformemente a la segunda. Y por último, debemos ver que se cumple esa igualdad. El límite de 0 a b de la asociación de funciones, en este caso, es el límite de b a la n más 1 sobre n más 1, que es 0. Y la integral de 0 a b de la límite puntual, en este caso también es 0. Por lo tanto, la igualdad se cumple. Otra observación, nuevamente, la condición de convergencia uniforme es suficiente pero no necesaria, ya que puede ocurrir que la límite puntual sea Riemann integrable aún no habiendo convergencia uniforme. Ahora veremos el teorema de conservación de la derivabilidad. Sea f sub n una sucesión de funciones de clase C a la 1, eso quiere decir que las derivadas son continuas en un intervalo i, tal que f sub n de a converge en alguna perteneciente a i, y la derivada de f sub n converge uniformemente a g en el intervalo i. Por lo tanto, existe f de i en R, tal que f sub n converge puntualmente a f en un intervalo i. F sub n converge puntualmente a f en un intervalo j, en cualquier intervalo acotado j incluido en i. La función f es derivable en i y f' de x es igual a g de x para todo x perteneciente a i. Ejemplo. Continuamos trabajando con el ejemplo f sub n del intervalo abierto 0, 1 en R, tal que f sub n de x es igual a x a la n. Realizando la derivada podemos ver que f' de n converge uniformemente a g en el intervalo 0, 1 abierto, siendo g la función nula. Ya vimos que efectivamente existe f de i en R, tal que f sub n converge puntualmente a f en el intervalo abierto 0, 1, siendo f la función nula. Podemos observar fácilmente que f sub n converge uniformemente a f en j, siendo j un subintervalo cualquiera del intervalo 0, 1 abierto. La función f de x igual a 0 es derivable, y f' de x es igual a 0 para todo x perteneciente al intervalo 0, 1 abierto. Además vimos que g de x es igual a 0 para todo x del intervalo 0, 1 abierto, lo que verifica que f' de x es igual a g de x para cualquier x del intervalo 0, 1 abierto. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, profe. Bueno, me alegro. Vamos a comenzar la clase entonces corrigiendo la tarea que nos había quedado, que era estudiar la convergencia puntual y uniforme de esa sucesión de funciones, discutiendo según el parámetro alfa. ¿Por dónde comenzamos? Profe, yo creo que primero deberíamos comenzar estudiando la convergencia puntual de U sub n en el intervalo cerrado 0, 1. Perfecto. ¿Y cómo estudiamos esa convergencia? ¿Y no habría que fijar un valor de x entre 0 y 1 y calcular el límite? Bárbaro. Muy bien. Bien, si x es 0 o x es 1, entonces U sub n de x es 0. Por lo tanto, ese límite nos va a dar 0. ¿Qué ocurre ahora si x está entre 0 y 1? En ese caso, lo que tenemos que hacer es hallar el límite de U sub n cuando n tiende a más infinito y se distinguen en casos. Por ejemplo, si alfa es menor que 0, el límite es igual a 0, y si alfa es igual a 0, el límite también es igual a 0. Ahora, no puedo resolver para el caso de alfa mayor a 0. Ah, bueno, si me deja, profe, yo le comento a Carolina que
Yo cuando alfa es mayor que 0 lo que hice fue pasar la indeterminación 0 por infinito a una del tipo infinito sobre infinito y trabajé con el orden de infinitos, ¿no es cierto? Porque n a la alfa por x es potencial, mientras que lo que queda en el denominador es exponencial. Entonces, claro, el límite siempre te va a dar 0. Perfecto. Entonces concluimos que u sub n converge puntualmente en el intervalo 0,1 a la función u, que es la función nula. ¿Y ahora cómo continuamos? Y quizás, profe, podríamos utilizar el criterio del supremo para estudiar la convergencia uniforme del U sub n. Yo estuve Perfecto. viendo un par de gráficas y me di cuenta que U sub n es polinomial en todo 0,1 cerrado. Y ahí le dejo dos gráficas que hice. Y de las gráficas pude observar que U sub n, como es polinomial en todo 0,1 cerrado, es continua también. Entonces, recordando por Weierstrass, podemos decir que tiene máximo y mínimo en ese intervalo. Bien, u sub n de x es mayor o igual que 0 para todo x del intervalo. Y además u es la función nula, por lo tanto el valor absoluto de la diferencia es u sub n de x. Este conjunto tiene supremo, al que vamos a llamar e sub n. ¿Cómo continuamos entonces? Y bueno, profe, como tiene supremo, podemos maximizar. Y para eso podemos usar la derivada. Bien, perfecto. Entonces derivamos y hacemos los cálculos para luego estudiar el signo. Llegamos entonces a que presenta un máximo en 1 sobre n más 1. ¿Cómo continuamos? Y bueno, si tenemos que pensar en el extremo, profe, y que vamos a usar el criterio del supremo, capaz que podríamos evaluar u sub n en ese máximo. Genial. Recordando que queremos usar el criterio del supremo, calculamos el límite de e sub n cuando n tiende a más infinito. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular este límite? Y una forma de hacerlo, profe, me parece que puede ser utilizando aritmética de límites. Y bueno, uno de los dos factores tiene por límite e a la menos 1. Este es un límite bastante conocido. ¿Cómo te das cuenta, Gary, que es e a la menos 1? ¿Lo calculaste? ¿Lo sabés? Ah, no, bueno, eso surge a partir de un límite tipo. Te recomiendo que le pegues un vistazo después. Ah, tenés razón. Sin embargo, Está escrito distinto igual, ¿eh? Viste que está escrito distinto, no me di cuenta por eso. Dale, sí, sí. Gracias. Pero bueno, y el otro límite, sin embargo, depende de un parámetro. Por lo tanto, los resultados de este límite varían. Si alfa es 1, queda 1. Si alfa es mayor que 1, queda más infinito. Y si alfa es menor que 1, queda 0. Perfecto. Y entonces, ¿qué concluimos? Siguiendo con lo que dijo el compañero, llegamos a que el límite de ese e sub n va a depender del alfa. Si alfa es igual a 1 es e a la menos 1, si alfa es mayor que 1 es más infinito y si es menor que 1 es 0. Por lo que utilizando el criterio del supremo podemos decir que u sub n converge uniformemente a u en el intervalo cerrado 0, 1, si solo si alfa es menor que 1, que es cuando el límite del supremo es 0. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Gracias, profe. Gracias.